Un programa que apuesta por generar oportunidades en el entorno rural a través de la innovación, el emprendimiento y la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas al sector agrario. Estamos trabajando para acercar la agricultura de precisión al territorio, impulsando la conexión entre profesionales, cooperativas, empresas, emprendedores y entidades vinculadas al sector agrícola. Y con ese objetivo estamos hoy aquí. Durante esta mañana tendremos la oportunidad de conocer experiencias reales, iniciativas innovadoras y diferentes perspectivas sobre cómo herramientas como los drones, la digitalización o el análisis de datos están transformando ya el presente y el futuro del campo. Queremos agradecer especialmente la colaboración de la cooperativa Nuestra Señora del Pilar de Villacarrillo, que hoy nos acoge en sus instalaciones y colabora con la organización de esta jornada. Ahora sí vamos a comenzar esta jornada con la bienvenida institucional y toma la palabra en primer lugar Cristóbal Gallego, que es presidente de la cooperativa Nuestra Señora del Pilar. Agradecer, como no, a la Fundación, que primero la iniciativa de hacer una jornada sobre todo a tecnología aplicada a la agricultura. Creo que es algo fundamental que tenemos que desarrollar en nuestro sector, lo que sea innovar y mejorar las técnicas de cultivo mejor. Por nuestra parte va a participar nuestro del grupo Jaencoop, José, que va a participar en una de las mesas redondas, o coordina los servicios técnicos que dirige el grupo a las distintas cooperativas y socios de las cooperativas y cómo son los que gestionan una API que es un ente que debemos entre todos pues seguir desarrollando y que cada vez sean más los en este tipo de gestión, asociación de producción integrada. Pero bueno, como no, agradecer a Fulgencio Meseguer, a la Fundación Caixa, que se pusieron en contacto con nosotros para darnos la oportunidad. Deciros que esta cooperativa este año cumple 60 años, da esa casualidad. Entonces, pues, bienvenidos, estamos de celebración, así que esta jornada la enmarcamos dentro de las posibles jornadas que pueda haber a lo largo de este año, ¿no? También, bueno, CaixaBank y a la Fundación Hub, que está por lo que veo el alcalde de Villacarrillo no viene a la clausura, no ha podido estar, que está pues como un centro, podríamos decir, también de innovación y de fomento de empresas de nueva instalación o de moderna instalación. Nosotros con la Fundación HAT, la verdad que tenemos varias líneas de colaboración y está abierta la cooperativa para lo que necesitéis. Pues deseo lo máximo éxito. La verdad que es una pena, yo lo digo abiertamente, de que haya tan poca gente. No digo que lo que estéis no estéis bien, ¿no? Y sois suficientes, ¿no? Y mostréis voluntad, pero hay poca gente. Lo que yo puedo garantizar es que nosotros hemos mandado un comunicado pues a más de 1.500 o 1.400 socios para que puedan asistir, ¿no? Esperemos que poco a poco y con el interés vuestro y agradeciendo a una cadena de comunicación como es 10TV, que dará difusión, pues eso sirva para seguir enganchando en lo que es la aplicación de las nuevas tecnologías. Sin nada, agradecimiento total y cualquier cosa a vuestra entera disposición, tanto yo como personal de la cooperativa. Lamentablemente no me voy a poder quedar, hoy ya tenía temas urgentes en San Miguel y voy a tener que estar allí. Así que lo siento, pero lo dicho, reiterar el agradecimiento a la Fundación. Iniciativa de Obra Social La Caixa, que pone su foco en esta comarca, en Villacarrillo, y pone el foco en qué podemos hacer para mejorar eso que se llama la despoblación y acercar a los jóvenes a la agricultura. Ese era el reto que propusieron y engancha perfectamente con los fines fundacionales de nuestra fundación, que es impulsar el empleo y dinamizar el tejido empresarial en nuestra provincia de Jaén. Y ahí nos pusimos a maquinar un proyecto, a desarrollar un proyecto que tuvo una buena acogida por parte de la Fundación, fuimos seleccionados y evidentemente el foco lo pusimos en algo que ya había una iniciativa y que estaba teniendo muy buenos resultados a través de la Fundación del Hub, aquí, que también le damos las gracias por su
desde el primer momento que se lo propusimos en este proyecto. Es un proyecto que dura 3 años, que pretendemos formar y capacitar fundamentalmente que están alejadas del campo o que están viendo que el campo quizás no tenga tanta sostenibilidad como creían al principio y que gracias a las tecnologías, a la digitalización y a todo lo que conocer hoy, es una gran oportunidad. Asociada a la agricultura de precisión, si el tejido empresarial, si los agricultores, si las entidades que colaboran con el tejido empresarial no tienen una misma visión de la importancia y de la necesidad de esa tecnología o de ese cambio en el sector. Y por eso pensamos que era importante este evento, el que nos juntáramos todos los que estamos relacionados con el campo, con la agricultura en nuestro territorio, en nuestra provincia de Jaén, y compartiéramos la visión, las actuaciones que estamos haciendo, los puntos fuertes y los puntos débiles que vemos en el campo, y que preparáramos al tejido en la agricultura para que podamos acoger esta nueva iniciativa que estamos desarrollando y que estos nuevos emprendedores o empresas que queremos que se generen, pues tengan ese ecosistema fortalecido y necesario para que pueda ser una realidad y no solamente una teoría. Nosotros no nos gusta trabajar en proyectos solamente a nivel de números, de ejecución, sino que también generen impacto social en el territorio, y para eso obviamente necesitamos de todas las entidades. Por eso quiero darle las gracias a todas las entidades que la primera llamada que hicimos se apuntaron, tanto Paco Bañó, para darnos esa experiencia que es muy importante, conocer la realidad, como todas las entidades colaboradoras que vaya a ver en la mesa de expertos, y otras muchas que por temas de agenda no han podido estar, pero que les encantaba la iniciativa. Creemos, nosotros desde la Fundación Fulgencio Meseguer, creemos que las entidades somos muy colaboradoras, que el tejido empresarial parte de la colaboración y del compartir, y eso es lo que hace gran iniciativa. Y por eso estamos muy satisfechos hoy de tener este evento. Puede que el salón esté no muy lleno, pero como tenemos los medios de comunicación, lo que sí va a quedar patente es la visión y lo que entendemos desde el sector, y lo vamos a difundir desde todas las entidades, estoy segura, y eso va a llegar hasta todos los rincones. Por eso, para nosotros, ya este evento, el hecho de que nos juntemos aquí, nos reunamos para hablar de esto, es ya un éxito, y daros las gracias a todos los asistentes. Gracias, Isabel. A continuación, Patricia Maldonado, delegada en Andalucía de la Fundación La Caixa. Bueno, pues buenos días a todos y a todas, y bueno, me uno a los agradecimientos, tanto doy las gracias por este maravilloso espacio donde se pueden desarrollar estas jornadas, a la cooperativa, a la Fundación HAT, que ya hemos tenido posibilidad de coincidir dentro del marco de este proyecto, y como no, la Fundación Fulgencio. Para que no nos conozcáis, nuestra Fundación La Caixa, bueno, su objetivo principal es sobre todo igualar las oportunidades de las personas, sobre todo de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Trabajamos en muchos ámbitos, ¿no? En investigación, en educación, en cultura, pero yo destacaría que sobre todo nuestro fuerte es la materia social. Más del 60% de lo que hacemos es para colectivos muy vulnerables, ¿no? Pues programas con personas que están en final de vida, programas que a lo mejor busquen ayudar a personas que se encuentran en situación de pobreza, o niños y niñas de situación de pobreza extrema. Y todos estos programas los hacemos en todos los pueblos de Jaén, y también tenemos como un fuerte en cómo ayudamos a entidades sociales que trabajan ayudando a, ¿no? Es por eso que nació este proyecto en el marco de una de nuestras convocatorias, que tenemos convocatorias muy diversas, y esta convocatoria se destinaba a, bueno, por un lado al reto demográfico, y por otra parte a intentar cómo trabajar en zonas rurales a nivel estatal y a nivel nacional, cómo dar apoyo para que bueno, trabajar esa despoblación que existe en tantos contextos a nivel nacional, ¿no? Salieron seleccionados 64 estatal. Son proyectos que van a tener, que no son puntuales, sino que van a trabajar durante 3 años de ejecución, y que tienen una aportación cada uno de ellos de unos 100.000 euros.
En el caso de Jaén, por ejemplo, se hace este de Villacarrillo, pero también estamos haciendo otro proyecto en la zona de Alcalá la Real, que tiene un objetivo diferente, pero que comparte con este lo mismo, ¿no? El cómo trabajar con jóvenes, con mujeres, para que se queden aquí, ¿no? Se fijen en el territorio y cómo apoyar. Casi todos ellos tienen una unión muy importante en cómo apoyar ese emprendimiento o esa generación de empleo, pues para fijar la población, ¿no? Yo lo que destaco de este proyecto sobre todo, y yo creo que fue lo que nos gustó muchísimo, aparte de, bueno, de que la entidad tiene una calidad en la intervención, ya habíamos trabajado con ella, su experiencia, bueno, que os voy a contar de Fulgencio, ¿no? Pero lo que destacamos mucho es cómo utiliza la innovación social en todas estas poblaciones rurales para conseguir estos objetivos, ¿no? Y bueno, y también cómo hace ese acompañamiento, no es solamente cómo formas, ¿no?, a cada una de las personas participantes, sino cómo haces ese acompañamiento para al final lograr el objetivo, ¿no? Le doy mucho las gracias también a esta entidad por la organización de estas jornadas, porque al final aquí de lo que se trata es de sumar miradas, ¿no? Y de que cada uno desde su ámbito, desde su empresa, pues podamos conocer este tipo de proyectos y ver, apoyar también en nuestro ámbito, ¿no? Así que yo espero de verdad que esto sirva para establecer pues esas estrategias de esas alianzas y que os sirva a todos, ¿no?, pues para hacer crecer esta zona y que consigamos el objetivo de estar cada día más y más posicionados en nuestra tierra, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos y que espero que disfrutéis mucho de la jornada. Director comercial. Bueno, te he puesto más arriba, ¿no? Más abajo. Más abajo, vaya, perdón. Nada. Buenos días a todos. Bueno, para mí es un placer y un honor estar hoy aquí y el honor por estar cerca de estos actores, ¿no?, que dan vida y futuro al campo de Jaén, como es el caso de la cooperativa de Nuestra Señora del Pilar. Muchas gracias, Cristóbal, por tu generosidad siempre y por abrirnos las puertas de esa manera tan humilde. Y qué decir de nuestros queridos hermanos de Fundación Fulgencio Meseller. Una pena que no esté con nosotros hoy Fulgencio. De hecho, hablaba con él la semana pasada, Isabel, y me decía que le iba a ser imposible. Pero bueno, Isabel, mejor que nadie dentro de la asociación, de la Fundación Fulgencio Meseller, es quien dinamiza, ¿no?, ese emprendimiento rural, ese acercamiento a los jóvenes, esa preocupación. De verdad, yo creo que no hay nadie como Isabel que empatice con el emprendimiento, con el campo rural, con los jóvenes en la provincia de Jaén. Muchísimas gracias, Isabel. Y bueno, qué decir de Fundación La Caixa, ¿no? Nuestros mayores accionistas, hermanos, y yo por seguir, ¿no?, en la línea que decía Patricia, pues agradecer también a Fundación Hub y a todo lo que representa en esa preocupación por demográfica y por mejorar, ¿no?, como decía Agustín, pues toda la sinergia, la generación de talento, copiar todo aquello que funciona. Hablábamos de pues lo que ha pasado con las borrascas, ¿no?, en Granada o en Jaén, que son las provincias que yo dirijo, y cómo pues la agricultura de precisión, los datos y en este caso los drones, pues nos han ayudado a normalizar situaciones que parecían pues que se nos iban de las manos, ¿no? Hemos sustituido tractores por drones y hemos formado a gente para salir adelante. Y yo creo que el campo de Jaén es un campo con unos valores, con unas raíces, con una tradición que es totalmente compatible con esta innovación, digitalización, inteligencia artificial, tecnología. Es importante y desde CaixaBank, como decía, pues queremos estar cerca, queremos estar al lado de las personas y de los sectores que vertebran la economía de este país. Y el olivar de Jaén, la agricultura en Jaén, pues es la principal palanca, el pilar principal del olivar a nivel europeo. ¿Qué decir del olivar de Jaén? Siempre hablamos y estamos en un foro, que creo que es necesario decirlo, del impacto económico del olivar de Jaén, pero no solamente económico, social y también cultural del olivar de Jaén. Y ahí queremos estar presentes, no como simples espectadores, sino jugar este partido con vosotros. Nosotros tenemos nuestra marca especializada agro, que es Agrobank,
donde tratamos de dar respuesta y acompañamiento pues, a todas las entidades públicas y privadas de Jaén, pues desde esa experiencia, ¿no?, que hablaba con Agustín y desde ese expertise, ¿no, Agustín? Y al final poner en valor y poner en práctica pues, cosas o situaciones que ya funcionan, ¿no? Fundación La Caixa nos canaliza y nos ayuda a que la innovación llegue pues, aquí a este salón de actos de esta cooperativa, que no sea algo exclusivo de las grandes empresas, sino que llegue a cooperativas. Todos sabemos la función social también de las cooperativas, Cristóbal, y no solamente las cooperativas, sino el agricultor. Oye, a nadie se le escapa, Paco, que el agricultor es hablar de rentabilidad. Es decir, muchas veces cuando hablamos de rentabilidad del agricultor parece que estamos diciendo algo que, oye, la agricultura o es sostenible o no será, y el agricultor tiene que ser o tiene que tener explotaciones rentables. Y para eso tenemos que eficientar, innovar y meter la tecnología para que, pues eso, las oportunidades sean mayores, el impacto sea mayor y tengamos una mezcla de instituciones, entidades públicas, privadas. También agradecer al Ayuntamiento de Villacarrillo, que asistirá más tarde el alcalde, pero creo que somos todos unos partners estratégicos para Jaén necesarios y que tenemos que hablar de eso, de mejorar la calidad de nuestras instalaciones, la eficiencia y, por supuesto, que todo ello revierta en la economía y en la sociedad de Jaén. Y un poco más que añadir, dar las gracias a todos. Le paso a Agustín. Muchas gracias, Amador. Para finalizar, Agustín Andreu es CEO de la Fundación Hub. Pues muy buenos días a todos. Por supuesto, agradecer a la Cooperativa del Pilar que nos acoja hoy para celebrar este acto, a la Fundación Fulgencio Meseguer y a la Fundación La Caixa. No me voy a extender mucho porque luego, bueno, a continuación os voy a presentar, digamos, lo que es el proyecto de drones y de agricultura de precisión de la Fundación Hub. Pero para nosotros esta es una oportunidad muy, muy valiosa en esta casa, en la Cooperativa del Pilar, el poder en Villacarrillo, que es nuestra casa, es donde nosotros hemos nacido y donde tenemos nuestra sede, explicar cuáles son los objetivos de la Fundación Hub. La Fundación Hub es una fundación pública sin ánimo de lucro, en la cual está, digamos, involucrada el Ayuntamiento de Villacarrillo, vuestro ayuntamiento, para los que sois de Villacarrillo. Y nuestros dos objetivos fundamentales son la lucha en favor del relevo generacional en el campo, es decir, enganchar a la gente joven a la agricultura, y la competitividad, léase rentabilidad, del sector del olivar en Jaén. Son dos objetivos, creedme, bueno, lo tenéis perfectamente claro todos, sobre todo los que sois profesionales, muy, muy complicados, muy complejos. Pero vais a ver, y los 10 primeros minutos de la presentación que os voy a hacer van a ir dirigidos a explicaros el plan que tenemos en la Fundación Hub. Nosotros tenemos una estrategia, nosotros tenemos una hoja de ruta en donde los drones y la agricultura de precisión vais a comprobar que son el primer paso. Pero son un paso muy importante porque, como vais a comprobar, la Fundación Hub, fundamentalmente lo que nosotros, las armas con las que luchamos frente a estos dos objetivos, el relevo generacional y la competitividad del olivar, la rentabilidad del olivar, son la formación. Tenemos un centro de formación muy potente ya, después de 2 años. El año pasado formamos a casi 80 pilotos aplicadores y agricultores digitales. La innovación, estamos metidos en un montón de proyectos de innovación con otras entidades de Jaén y fuera de Jaén. Y sobre todo el emprendimiento. Una de las cosas que vais a ver en donde la Fundación Hub creemos que marcamos la diferencia es que creamos empresas. Ya después del segundo año, una vez el proyecto ha estado un poco más maduro, ya se han creado esas empresas, ya se ha creado ese empleo y ya estas empresas están consiguiendo esa innovación por la que apostamos en favor de la competitividad y el relevo generacional. Esta gente ya está trabajando. Entonces, lo que queremos es, fundamentalmente, reforzar nuestro plan de formación, nuestro plan de innovación y montar muchas más empresas. Al final, los resultados de la Fundación, y en eso está, digamos, la Junta Directiva de la Fundación y del Ayuntamiento de Villacarrillo, lo que queremos es montar empresas. Si vosotros veis, como agricultores y profesionales del sector, que del Hub salen muchas empresas y que esas empresas trabajan en el sector y contribuyen a mejorar la competitividad, entonces es que iremos bien. Pero esos son nuestros dos objetivos, como fundación pública sin ánimo de lucro: luchar en favor del relevo generacional y luchar en favor de la competitividad, que eso, si lo pasamos digamos, a la traducción real, es luchar por la rentabilidad del olivar.
Nuestras armas, como os digo, son la formación, la innovación y el emprendimiento. Y la creación de empresas de tecnología agraria. En Jaén tenemos que ser capaces de crear empresas de tecnología agraria, porque somos una potencia agrícola. Entonces no tiene demasiado sentido que en Jaén no se creen empresas de tecnología agraria. Bueno, pues nosotros estamos en esa lucha. Y ahora, en cuanto os haga la ponencia, veréis que tenemos un plan. Y ese plan lo estamos siguiendo, gracias a Dios, paso a paso. Los drones son, y la agricultura de precisión, un primer paso, pero son la punta del iceberg. Y es importante que sepáis, y espero que al final de la sesión, de la jornada, en donde vais a poder ver una demostración práctica y donde aquí tenéis empresas que ya están funcionando en el sector, que no creáis que los drones en la agricultura de precisión es una cosa de futuro. No, 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 en absoluto. Es una realidad. Y vais a ver el ejemplo de una empresa, como es Castillo Canena. En fin, todos conocemos a Castillo Canena y sabéis que es una empresa especialmente innovadora y que apuesta por el futuro. Bueno, os va a dar el testimonio. Y os confieso una cosa. Yo como director de la Fundación JAF no sé exactamente lo que van a decir. De hecho, no he hablado con Paco Bañó, que es el representante de Castillo Canena, sobre lo que van a decir. De modo que hay suspense. No sé si nos van a poner bien, a través de las empresas que están trabajando con Castillo Canena, no nos van a poner mal. Pero desde luego lo que sí os digo es que los drones y la agricultura de precisión no lo conseguiremos con una tecnología de futuro, que es que ya se está aplicando todos los días con drones en Jaén y fuera de Jaén. Bueno, pues sin más, Isabel, por mi parte, si quieres empezamos con la ponencia. Pues nada, muchas gracias, Agustín, muchas gracias a todos. Y sí, vamos a entrar ya en materia. Bajan para poder disfrutar y ahí... Esto es la corona. Entonces vamos a empezar. Voy a intentar ser lo más visual y explicativo posible para que entendáis que es por un lado la estrategia de la Fundación JAF y luego haremos el tema de los drones y de la agricultura de precisión. Vale. Mirad, el punto de partida es uno de los objetivos como fundación que tenemos, que es la falta de relevo generacional. Un dato. La edad media del agricultor de Jaén son 62 años. Los menores de 40 años no superan el 10%. Sacar vuestras propias conclusiones, pero lo que va a ocurrir es que en los 5 próximos años el 50% de los agricultores están jubilados y en 10 años el 70%. Traducción, nos estamos quedando sin gente en el sector, ¿vale? Si a esto le añadimos lo que se anunció en la Feria del Olivar Tradicional que celebramos en la Sierra Segura, en donde un catedrático de la Universidad de Córdoba nos dijo lo que viene en la nueva PAC, pues este problema, lejos de solucionarse, se va a agravar más. Según la Europa, en la próxima PAC, los agricultores que estén jubilados y por pensión no podrán cobrar la PAC. Esa bomba se soltó en la Feria del Olivar Tradicional y además se dijo que para percibir la PAC el agricultor tendrá que tener como actividad económica principal la agricultura, ¿vale? Con lo cual nos vamos a ver envueltos en un problema muy gordo en los próximos 5 años de mano de obra, que ya existe pero que se va a agravar aún más. Y entonces lo que probablemente estéis viviendo ya en la cooperativa del Pilar es que vamos a pasar de un modelo de agricultores propietarios, que es el que rige, muchos seréis agricultores y tendréis vuestro olivar, a un modelo en donde las cooperativas, el porcentaje de cooperativistas agricultores cada día va a ir a más. De hecho, en algunas cooperativas ya empieza a ser muy significativo el número de cooperativistas que son propietarios de olivar, pero que no son agricultores. Bueno, y aquí empiezan los problemas. El problema fundamental es que cuando el agricultor ya no se hace las labores y las tiene que subcontratar, aparecen los problemas de rentabilidad. Cuando yo subcontrato las labores con una empresa de servicios agrícolas, o bien cuenta con paga, o bien problemas para la rentabilidad. De ahí que, en nuestra opinión, en la opinión de la Fundación JAF, las cooperativas, como esta, por ejemplo, van a tener que evolucionar su rol y lo que van a tener que empezar es a coordinar empresas que nosotros llamamos multiservicios, ¿vale? No hacer las cooperativas los servicios para sus cooperativistas, sino promover la coordinación de empresas que les puedan prestar servicios en condiciones de rentabilidad.
Bueno, pues aquí está el objetivo y este es el plan de la Fundación JAF. Las empresas multiservicios digitales. Nosotros estamos embarcados en ese objetivo. Creemos que, en buena medida, el futuro del sector del olivar en Jaén se basa en nuestra capacidad de crear estas empresas multiservicios. Al final, la ecuación de la supervivencia o del futuro para el olivar tradicional y el olivar de Jaén es esos dos grandes problemas que tenemos, la falta de competitividad y el relevo generacional. Conseguir, a través de estas empresas multiservicios digitales, reducir los costes de explotación un 30% y subir los ingresos un 30%. Yo os he puesto dos signos de interrogación, porque eso que os digo, y que parece muy simple, es dificilísimo, ¿vale? Pero ese es el camino. Para ser competitivos tenemos que bajar costes y subir ingresos. Y esto lo vamos a conseguir en base a una estrategia, por supuesto, pero sobre todo para la creación de estas empresas multiservicios digitales. Subrayo el término digital, ¿vale? Vais a ver en la concreción cómo desde la Fundación JAF tenemos una estrategia para conseguirlo. Mirad, ¿qué diferencia hay entre una empresa de servicios agrarios tradicional y una empresa de multiservicios agrarios digital? Primer punto, la inversión. Todos tenemos en la cabeza lo que es una empresa de servicios agrícolas tradicional, la que conocemos. Tractores, atomizadoras, vibradores. Bueno, es una inversión descomunal. Para los que conocéis, los profesionales que sabéis lo que vale la maquinaria pesada, es una inversión descomunal. Nosotros en la nivel de digitalización estamos transicionando hacia maquinaria de mucha menos inversión. Esto que veis aquí, este bicho que veis aquí, es infinitamente más barato que un tractor y una atomizadora y sin embargo hace lo mismo, ¿vale? Con lo cual, si hay menos inversión, lo que estamos es propiciando a que los jóvenes puedan crear estas empresas. Fijaos las dos empresas que tenéis aquí y fijaos en la gente que las compone. Son gente joven, porque con esta inversión sí que pueden, lo que no pueden es con una inversión muy superior. Tenemos que crear muchas más empresas. Lo normal es que en cada uno de vuestros pueblos, aquí en Villacarrillo, haya una, dos empresas de servicios agrarios. Tenemos que hacer muchísimas más. Si bajamos la inversión lo conseguiremos. Y luego, el problema de competitividad que tenemos para propietarios de olivar, no agricultores, es que tenemos un alto coste de los servicios agrarios. Pero no porque las empresas tradicionales, las que todos conocemos, sean especialmente voraces en cuanto a ganar dinero. No, no. Es que la tecnología que tienen es muy intensiva en mano de obra. Por tanto, tenemos que ser capaces de crear empresas multiservicios digitales que disminuyan drásticamente los costes para el propietario, para que sean rentables, ¿vale? Y luego las empresas de servicios tradicionales tienen un radio de acción muy pequeñito. Quiero decir, el tractor que puede hacer 10 kilómetros y de vuelta, ¿vale? Pues ese es el radio de acción de las empresas de servicios. Aquí tenéis empresas que todos los días aplican en Granada, aplican en Málaga, aplican en Extremadura incluso. Hay empresas en Villacarrillo que se levantan por la mañana, se van a aplicar 25 hectáreas a Motril y vuelven por la noche. ¿Verdad que sí, Pedro? Bueno. Entonces, tenemos que buscar una tecnología y una maquinaria que nos permita esas distancias, ¿vale? Si conseguimos esto, vamos a conseguir matar dos pájaros de un tiro. Estas empresas van a atraer a gente joven, aquí los tenéis, y además mejoraremos la competitividad del olivar. Este es el plan de la Fundación JAF. Bueno, y vosotros diréis, vale, esto está muy bien, ¿no? O sea, subimos ingresos y bajamos costes. ¿Y esto cómo se hace? Pues mirad, nosotros en nuestra estrategia, para subir los ingresos y colaborando con todas estas entidades que tenemos aquí, y bueno, aprovecho para saludar a Pepe Gilabert, presidente de Olivea. Olivea es una asociación que vio la luz en la Feria del Olivar Tradicional que celebramos hace un mes. Una asociación exclusivamente de defensa del olivar tradicional, ¿vale? Bueno, pues lo que os decía, así es como pretendemos en la Fundación JAF propiciar que los agricultores suban sus ingresos por lo menos un 30%. Vamos a trabajar en los temas de etiquetado ético para diferenciar el aceite de olivar tradicional e intensivo del aceite de olivar superintensivo mecanizado. Tenemos que diferenciar y valorizar ese aceite. Lo segundo es el riego de condensación agrivoltaico. A muchos de vosotros es posible que os explote la cabeza si os digo que en la Fundación JAF pretendemos a través de la agrivoltaica poner en regadío el olivar de secano, ¿vale? Esto se hace a través de una serie de tecnologías como los condensadores atmosféricos y los hidroinfiltradores. Pero pretendemos
que sin depender de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, punto importante, seamos capaces de buscar soluciones tecnológicas para poner en regadío el olivar de secano. Y por último, todo esto lo tenéis en rojo porque están pendientes de concretarlo, y lo que tenéis en verde es que ya lo hemos concretado. Y es Servimpacto. Servimpacto es una startup, una empresa que ha surgido del hub, que lo que va a permitir es algo imposible hasta el momento. Y es que el pequeño o mediano agricultor cobre créditos de carbono. Muchos de vosotros habréis oído los créditos de carbono, pero nadie aquí, bueno, probablemente con alguna excepción, ha cobrado créditos de carbono. Bueno, pues a través del cuaderno digital de explotación, Servimpacto, cuya directora tenemos aquí, va a permitir que los créditos de carbono los cobren los pequeños y medianos agricultores. De hecho, en esta casa, Servimpacto ya está negociando su implantación para que los cooperativistas del Pilar, a través del cuaderno digital de explotación, que sabéis que es obligatorio a partir de enero del año que viene, podáis cobrar créditos de carbono. No me voy a extender más, simplemente que sepáis que tenemos un plan para incrementar los ingresos de los agricultores. Y los costes. Bueno, en sanidad vegetal y abonado os tengo que decir que después de 2 años la Fundación Hub ya lo tiene claro. Ya sabemos cómo crear empresas multiservicios digitales y cómo reducir sustancialmente los costes de explotación de sanidad vegetal y de abonado. Aquí se han creado una serie de empresas que veis aquí, 4 empresas, que lo que están es ya empezando a todo esto llevarlo a la práctica, ¿vale? Pero claro, si hablamos de empresas de multiservicios no nos referimos solo a sanidad vegetal y abonado. Tenemos que abordar también la cosecha, el desbroce y las cubiertas vegetales. Drones aéreos, drones terrestres. Nosotros durante este año, a partir del segundo semestre, vamos a desarrollar lo mismo que hemos hecho en aéreo para estas labores, vamos a hacerlo también para las labores terrestres. Objetivo, bajar los costes. Y por último, la poda. Esto es un objetivo más a medio plazo, a través de la inteligencia artificial y de la visión artificial y de los exoesqueletos queremos también bajar sustancialmente los costes de poda. Luego entonces, la estrategia del hub es subir los ingresos a través de las 3 vías que habéis visto antes y bajar los costes a través de estas 3 tecnologías que veis aquí. Ni que decir tiene que detrás de todos estos proyectos, pues nuestro objetivo es crear más empresas que os lleguen a los agricultores y os permitan ser competitivos. Bueno, y así más abordamos lo que es los tratamientos con drones en olivar. ¿Qué es tratar el olivar con drones? Pues utilizar este bicho de aquí que veis para aplicar. ¿Vale? ¿Qué se puede aplicar con un dron? Se puede aplicar todo. Todo lo mismo que hacéis, digamos, con un tractor y una atomizadora, se puede aplicar con dron. Lo que pasa es que por normativa hay cosas que se pueden hacer con absoluta libertad, que es todo lo que son fungicidas contra repilo con cobre marcado C, abonos foliares y bioestimulantes y abono sólido granulado, en donde a los drones se les instala una tolva. ¿Qué es lo que implica digamos, pedir una autorización administrativa? Pues el insecticida para la mosca del olivo, que debe ser espintocebo, y para price aditrina. Más burocracia, es decir, para aplicar con dron la price, lo que hay que hacer es que hay que tramitar con la Junta de Andalucía una serie de autorizaciones. Ya lo hemos hecho. El año pasado el HAF colaboró con la DOP de la Sierra de Segura y de Mágina para tratar la mosca. Bien, nos tocó la burocracia de pedir la autorización a la Junta, pero bueno, pues lo conseguimos y aplicamos. De modo que con los drones se puede hacer todo. Todo. ¿Vale? ¿Un dron qué es? Pues es este bicho que veis aquí. Entonces, el dron se compone de un depósito. Veis, es muy bonito, pero os voy a explicar, porque una de las cosas que más sorprende de los drones es cómo con un depósito tan pequeño se puede aplicar con tanto rendimiento, y unas baterías eléctricas de quita y pon, ¿vale? Las aspas que veis aquí son las que crean la fuerza centrífuga que hace que el insumo penetre en la copa del óleo. Vale, un equipo de aplicación pues se compone básicamente de un dron y de una furgoneta. Por eso os digo que las empresas de tratamientos se despiertan en Villacarrillo, se van a Motril a aplicar, hacen sus 25 hectáreas y se vuelven por la noche al pueblo. ¿Vale? Porque son equipos muy móviles. Intentar hacer eso con un tractor y una atomizadora, imposible. ¿Vale? Más o menos el rendimiento de un equipo de estos es de en torno a las 25 o 30 hectáreas de olivar. Depende de cómo se dé el día. ¿Vale?
Para poder aplicar hay que ser piloto aplicador titulado de AESA y del IFAPA. ¿Vale? Por eso tenemos en la Fundación HAF el centro de formación. Para poder hacer esto hay que tener un título y hay que tener una formación. Y además, los equipos de tratamiento son 2 personas. Es decir, uno es piloto aplicador y el otro, como mínimo, tiene que ser aplicador fitosanitario cualificado. Más o menos en punta, el de aplicación de un solo equipo son unas 500 hectáreas al mes, y en punta también, aplicando una media de facturación, estamos hablando de entre 15 y 20.000 euros al mes. Como veréis, son empresas, digamos, con un potencial de rentabilidad muy interesante, ¿vale? Bueno, aquí tenéis la furgoneta del HAF para que la veáis en la realidad. Furgoneta, un depósito que puede ser entre 500 y una bomba, un generador para recargar las baterías y que el dron trabaje en continuo, ¿vale? Y aquí tenéis cómo trabaja. El dron trabaja en automático. No creéis que el piloto aplicador está constantemente guiándolo, ¿vale? Hay una cosa que se llama emisora, que es, no sé si estará por aquí. Bueno, es una... Sí, ahí la tenéis. En la emisora lo que sale es el campo, como si fuera un Google Maps. Con el dedito, pues se enmarca el campo y automáticamente la emisora te marca, digamos, el interlineado. Tú con el dedito, para que te coincida con las copas de los árboles, lo que haces es que lo mueves para que te ajuste bien. A partir de ahí, pues desde un punto de aterrizaje y despegue, el dron va yendo y viniendo y aplicando solo, ¿vale? Cuando el dron detecta que la batería o el caldo, digamos, se queda sin caldo, sin batería, vuelve automáticamente al punto de aterrizaje y despegue, se recarga y vuelve al punto en el que se quedó. Por eso tenéis este dibujo aquí, ¿vale? ¿Se entiende? Vale, ¿qué ventajas tiene la utilización del dron? Pues mirad, la principal ventaja es un ahorro de agua del 90%. Vais a ver la repercusión económica que esto tiene. O sea, no es ahorrar agua por ahorrar agua, es 90% de agua permite que sea muy rentable el rendimiento económico del dron. Costes operativos. En relación a lo que conocéis, o algunos de vosotros que habéis tenido que contratar con una empresa de servicios tradicional, lo que son los tratamientos, aproximadamente, luego veis los precios de aplicación por hectárea, supone una reducción del 40%, ¿vale? O sea, un ahorro muy significativo. Y desde luego no tiene nada que ver la inversión de un dron y la furgoneta, que bueno, que puede ser perfectamente de alquiler. De hecho, casi todas las empresas de tratamiento que están funcionando están con alquiler. La inversión no tiene nada que ver con un tractor y una atomizadora. Es muchísimo más barato, ¿vale? Vale. ¿Por qué un dron con un depósito tan pequeño puede ser mucho más eficiente y rentable frente al pedazo de tractor y la cuba, ¿vale? Pues por el sistema de aplicación. Este sistema hace que el dron, a través de estos aspersores que veis aquí, lo que hace es que pulveriza la hoja. Y por un sistema de ionización, lo que hace es que las gotas quedan atrapadas en la hoja, en el verso y reverso. Acordad lo que os he dicho. Este dron encima del oliva, las aspas lo que crean es una fuerza centrífuga hacia abajo que mueve la masa foliar y hace que el insumo penetre, ¿vale? Frente a eso, el sistema tradicional... Bueno, ¿cuántos de vosotros habéis tratado olivas y veis que luego la oliva chorrea? O sea, para de caer. Los estudios que ha hecho la Universidad de Jaén estiman en torno a un 40% el desperdicio de, digamos, todo el agua que chorrea una vez pasa el tractor y la atomizadora. Frente a eso, pues el dron prácticamente no tiene desperdicio. Cuando aplicáis una hectárea con dron, no veréis las olivas chorrear, ¿vale? Todas las hojas están, digamos, atomizadas. Pero importante, misma materia activa de producto. De modo que si el técnico pone que por hectárea tienen que ser 1 litro, 2 litros de materia activa, el dron aplica exactamente lo mismo, ¿vale? Pero utilizando un 90% menos de agua. Esto por un lado. Y por otro lado, una cosa se llama deriva. La deriva es la nube de spray que genera un tractor con una atomizadora, una avioneta o un dron. Cuando veis el dron, y lo vais a ver luego en la demostración, el dron pasa justo encima de la copa. La deriva, y estos son estudios que hemos hecho con la Junta de Andalucía, es de 10 metros. La deriva es de 10 metros. Es decir, prácticamente lo que ocupa la masa foliar, ¿vale? No se desperdicia prácticamente nada.
La nube de spray le cae a la oliva, yo os diría que justo digamos, en lo que es la masa foliar. Frente a eso, una avioneta son 120 metros. Claro, y el tractor, pues la deriva es de 40 metros. La nube de spray de un tractor son 40 metros. Los estudios que ha hecho la Universidad de Jaén es que para el tractor hay un 40% de desperdicio, la avioneta un 75% y, como veréis, el dron un 5%. Esas dos razones, la deriva, o sea, la nube de spray, y el hecho de que pulverice la hoja, es la que explica por qué al final utilizamos un 90% menos de agua. Pero cuidado, os insisto, la materia activa, lo que dice el técnico ingeniero agrónomo que hay que poner por hectárea es la misma. ¿Vale? Bueno, otra ventaja del dron. ¿Cuántos de vosotros tenéis olivar en pendiente? Al dron le da igual que sea en pendiente, que sea en... Los costes de si tenéis que contratar la aplicación a los tratamientos con mochila, o bien incluso en situaciones donde no es una zona tractorable, por pendiente ni siquiera el tractor puede entrar, bueno, pues al dron le da exactamente igual. Bien es cierto que el dron en pendiente va un poquito más lento. Luego veréis eso, la trascendencia que tiene en el coste. Pero les da igual. ¿Vale? De hecho, ahora estamos viendo algunas empresas que están negociando aplicaciones colectivas de mosca. Las DOP, que son las que las coordinan, bueno, Jagencop incluso también coordina alguna, lo que están diciendo es, oye, los olivos donde hay más porcentaje de pendientes, que lo haga el dron. Y cuando hay, digamos, menos pendiente, que lo haga el tractor. Pero que sepáis que a nivel de aplicaciones colectivas de mosca se está haciendo también. Bueno, otra ventaja. Cuando llega la mosca, a partir de las 12 ya no se puede aplicar hasta las 8 por un tema de temperatura. A los drones les da igual si aplican por la noche. De hecho, os cuento como anécdota que algunas de las empresas de tratamiento que ha aplicado en nocturno les ha llegado a la Guardia Civil porque les habían advertido de que había ovnis por la zona. Claro, los drones llevan lucecitas, ¿vale? Y entonces parece que sean ovnis. Pero que al dron le da igual aplicar de día o de noche, ¿vale? Bien, reacciones frente a esta tecnología. Bueno, la primera reacción del agricultor es si el dron moja. Entonces, como anécdota, os cuento que a muchas empresas les ha pasado que el agricultor se ha puesto debajo de un olivo. Vale, os podéis imaginar cómo ha acabado, totalmente chopado. Y entonces, para ahorrar eso, también os lo cuento como anécdota, estas empresas han aplicado, digamos, la tecnología de las gafas. Las gafas es que tú pones una gafa dentro de la oliva, pasa al dron, y luego al agricultor le sacas las gafas y se las sacas aquí. Y entonces ya, digamos, saben que efectivamente moja, ¿vale? La segunda reacción es rentable si no me lo hago yo. El agricultor, sobre todo el de Jaén, tiene mucha costumbre de hacerse él mismo las labores. Entonces, externalizar, subcontratar los tratamientos muchas veces les plantea serias dudas, sobre todo porque son agricultores que tienen tractor, atomizadora, lo tienen todo. Entonces, mirad, el coste medio depende del campo, digamos, del desnivel de aplicación con dron de una hectárea, está en torno a los 35-40 euros masiva en intensivo o superintensivo, más o menos, de las características del terreno. Y en olivar tradicional entre 40 y 45. Y el olivar tradicional es un poquito más complejo, porque muchas veces el olivar tradicional, sabéis que los hilos no son, digamos, perfectos, ¿no? A veces el dron tiene que ir en zigzag y eso implica un trabajo previo que es el mapeo, ¿vale? Entonces, bueno, situaros, un agricultor con 10, 20 hectáreas, 10 hectáreas, 350 euros masiva, 20 hectáreas, 700 euros masiva. Comparar eso, bueno, y una mañana o un día de trabajo, ¿vale? El rendimiento del dron habitual son, ya os digo, entre 25 y 30 hectáreas. Frente a eso, saca el tractor, saca la atomizadora, gasoil seguro y probablemente una semana de trabajo, ¿vale? Como veréis, hay una diferencia de eficiencia. ¿Y cuáles son las reacciones habituales de los técnicos y los agricultores? Mirad, los técnicos, que son uno de los principales prescriptores, conocen, son profesionales, son especialistas y conocen la tecnología. Pero los técnicos también prueban. Es decir, si ellos gestionan 100 hectáreas, pues prueban con 25 o 30 y ven un poco cómo funciona.
Pero rápidamente de esa precaución pasan al entusiasmo, ven que funciona, ven que es lo mismo, pero mucho más rápido y con menos coste. Y rápidamente lo comunican a otros técnicos. Les está ocurriendo a las empresas que si con un tratamiento lo consiguen, con otro también, ¿vale? Y los agricultores. La primera reacción del agricultor, probablemente muchos de vosotros, es de desconfianza. Bueno, este sistema, ¿cómo se come, no? Nosotros hemos tenido suerte este año, porque muchas de las empresas cuando han arrancado, había llovido tanto este invierno, que bueno, han probado la tecnología porque no podían entrar con los tractores en los campos encharcados. Esta es una tecnología que quien la prueba se engancha, repite. Ven las ventajas y rápidamente pues repiten. Bueno, precaución, sorpresa, entusiasmo y también, y eso les está ayudando mucho a las empresas, viralidad, lo cuentan, ¿vale? Bien, y acabo ya. Habéis visto los drones, pero que sepáis que eso es una parte. Hay una parte que se llama agricultura de precisión, que son con drones más pequeñitos, como este que veis aquí, hacerle fotos al terreno y luego eso trasladarlo a una cosa que se llama mapas de índices de vegetación. Yo siempre digo que esto es como hacer una radiografía al campo desde arriba. Sabéis que los médicos para diagnosticarlos nos hacen una radiografía. Bueno, pues los drones desde arriba lo que hacen es una radiografía al campo. Entonces, un dron pequeñito que le hace fotografías, luego le coges el pendrive con las fotos, lo metes en un software y te genera esto. ¿Cómo lo ve el técnico o lo ve el agricultor? Bueno, pues el dron se dice mapea, genera todas esas fotos, se mete en el software y luego el agricultor y el técnico ven esto. Como veréis, rojo, verde. ¿Se entiende, no? Vale. Pues hay dos índices fundamentales, el de estrés hídrico y el de salud vegetal. El del estrés hídrico te dice en rojo lo que tiene estrés hídrico y en verde lo que no. Conclusión, solo riego lo que está en rojo. Ahorro, ¿vale? Por eso se llama agricultura de precisión. Y el otro índice se llama índice de salud vegetal. Paso con el dron, veo mi campo y veo lo que está en rojo y lo que está en verde. Lo que está en rojo es que pasa algo. No sé exactamente qué. Repilo, algodoncillo, no lo sé. Pero sé que ahí pasa algo. Entonces llamo a mi técnico va y lo ve. Y al final determina si es repilo, price o lo que sea. También ahorro. Si tengo que atacar este problema, solo lo ataco en esta zona, ¿vale? Por eso se llama agricultura de precisión. Entendemos el concepto. Yo lo veo, no tengo que ser ingeniero aeroespacial. Soy agricultor o soy técnico, pero lo veo en color. Lo que está en rojo, problemas. Lo que no está en rojo, no hay problema. Por lo tanto, ahorro insumo, ¿vale? Pasamos de la metralleta, que es esto, al rifle de precisión. El dron solo te aplica en los sitios, una cosa que se llama aplicación variable, solo te aplica en los sitios donde hay problemas, ¿vale? Solo ahí. Lógicamente, el ahorro es brutal. Bueno, finalmente, hablaros de nuestro programa de formación. Aquí veréis algunas caras conocidas que están por aquí. De los 70 pilotos que hemos formado, se han creado 8 startups. El 38% más o menos de los alumnos se han decidido a emprender. Estas son las startups. Y, en fin, modestia aparte, y como estamos en Villacarrillo, me vais a permitir que os diga que una entidad de vuestro pueblo ha sido premiada como el mejor proyecto de España del Fondo Social Europeo, ¿vale? Nos dieron el premio este año en Bilbao. Y además, el primer año nos dieron el proyecto al mejor proyecto de Andalucía, ¿vale? Aquí de lo que se trata es de crear oportunidades reales, ni más ni menos. Bien, y para terminar, y ya concluyo, deciros un lema que suele aplicar el alcalde de Villacarrillo. Y es que para que todo siga igual, es decir, que Villacarrillo siga teniendo 10.000 habitantes dentro de 10 años, hay que cambiar. Y tenemos que hacer ese esfuerzo. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Soy consciente que de pronto uno lleva 50 años aplicando con tractor y atomizadora y pasarse a esto no es fácil. Pero yo siempre digo lo mismo, y los más viejos del lugar lo sabréis. ¿Sabéis que en Jaén, en la época de Felipe González del olivar, no era predominante? Fijaos, no os lo fío tan largo. En los años 70, 80, el cultivo predominante en Jaén era el cereal. Y nuestros abuelos cambiaron. Y arriesgaron y apostaron. Pues eso mismo tenemos que hacerlo nosotros. Lo que hicieron nuestros abuelos, hacerlos nosotros, ¿vale? Pero que sepáis que para la Fundación JAF, esto es un primer paso. Es donde más lejos hemos llegado, pero vendrán más cosas, ¿vale?
Bueno, y por mi parte, nada más. Gracias. Pues continuamos profundizando en la aplicación práctica de estas tecnologías del sector agrario con la ponencia Agricultura de Precisión, herramienta básica de la olivicultura del siglo XXI. Nos acompaña Paco Bañó, que es director general de Castillo de Canena. Buenos días. Dar las gracias primero a mi amigo Cristóbal Gallego, que no está, pero bueno, en general a la cooperativa del Pilar, donde tengo tantos amigos. También a la Fundación Caixa y desde luego también al JAF, Agustín, con el que me entrevisté hace ya 2 años, Agustín, cuando acabas de llegar. Y bueno, pues realmente empezamos a trabajar juntos. Y desde luego también a Fulgencio Meseguer, al presidente, que no está aquí, está Isabel, pero bueno, Fulgencio es una persona enormemente atareada y seguro que estará aquí con nosotros de corazón. Bueno, el problema de una ponencia tan brillante como la que ha pronunciado Agustín es que me ha pisado una serie de cosas y de conceptos, pero bueno, yo creo que vamos a aportar algunas cosas novedosas. Bueno, un poco hablando sobre nosotros tenemos, nuestra finca está cerca de aquí, en la zona de Úbeda. Estamos integrados verticalmente. Ahora mismo estamos en un proceso de apostar fuertemente por el oleoturismo. Y bueno, pues lo que intentamos es, somos una empresa muy marquista. Estamos ubicados solo exclusivamente en el sector premium. Y bueno, pues tenemos una serie de valores corporativos que son el hilo de nuestra actividad. En el campo tenemos todas las plantaciones o bien en tradicional, de 80-100 árboles por hectárea, o bien semi-intensivo, tenemos 7x7 y algo de 7x5. Pero no tenemos nada en superintensivo, ni podemos tenerlo porque tenemos factores limitantes que creo que afectan a muchísimas explotaciones agrarias nuestras, como es la pendiente y sobre todo la carencia de agua. Es colinosa y bueno, pues tenemos un ecosistema, fuimos pioneros en entrar en olivares vivos en el año 2015, en julio, y desde luego desde el principio hemos apostado muchísimo por la sostenibilidad medioambiental. Vivimos de la tierra y de la naturaleza, pero por eso tenemos que tener los ojos puestos en la innovación y en la tecnología y en la mejora continua. Bueno, realmente el otro día que estaba preparando unas jornadas técnicas, y había estado en Cáceres con un grupo de una asociación de agricultores europeos a la que pertenecemos, nos estuvimos planteando que los problemas con los que nos estamos enfrentando nosotros son muy superiores a los que se han enfrentado las generaciones anteriores. Es decir, tenemos retos, problemas totalmente novedosos que llevan muy pocos años, ¿no? Bueno, yo he puesto aquí 6, pero que son, digamos, son meta-agronómicos, porque tenemos un problema de agua, tenemos es un recurso escaso que cada vez por concepto vamos a poder contar menos con él. Tenemos unos incrementos de costes, sobre todo por el tema de energía e insumos, ¿no? Evidentemente agudizados por un panorama internacional enormemente proceloso e incierto. También tenemos la obligación de proteger la biodiversidad, proteger la naturaleza. Eso es algo que ahora todos lo tenemos muy interiorizado, pero hace 30 o 40 años desde luego que no. Luego también se pretende de nosotros que seamos, y me parece bien, ¿no?, que seamos una especie de sumidero, ¿no?, de los gases de efecto invernadero, y que a la vez que somos agricultores también reduzcamos las emisiones y actuemos como cultivadores o custodios de un bosque antropomorfo, pero bosque al fin. Luego tenemos el reto de todo tipo, es decir, tenemos un problema de despoblación, tenemos un problema de que las nuevas generaciones, por muchos motivos que no es el momento de analizar, pero que no quieren trabajar en el campo, prefieren irse a grandes ciudades o tener otro tipo de
formación. Yo creo que la inteligencia artificial va a cambiar muchísimo eso en 10 o 15 años, o quizás menos, porque realmente hay una serie de, digamos, de profesiones muy reputadas y muy respetadas que tienen los años contados, como es económicas, abogados, traductores, en fin, hay muchísimas profesiones que tienen muy poco futuro, mientras en cambio se abren oportunidades enormes, por ejemplo, en el tema agrícola y rural. Luego, aparte de todo, aparte de producir aceite de oliva de enorme calidad y tal, pero es que además tenemos que tener en cuenta la seguridad alimentaria. Es decir, ahora con los MOS y los MOAS, evidentemente no vamos a hablar de los pesticidas, que ya llevan siendo muchos años muy vigilados, pero ahora incluso contaminaciones cruzadas, contaminaciones, digamos, exógenas a la propia explotación agrícola. Es decir, todo eso lo que hace es ponernos una presión a los agricultores enorme, muy grande. Presión que hace 20 y 30 años no existía, o existía de una manera muchísima más modulada. Con lo cual, bueno, la agricultura de precisión nos ayuda a pasar de la intuición, es decir, muchas de las labores agrícolas que llevamos a cabo lo hacemos un poco por experiencia o por tradición o por intuición, ¿no? A generar una serie de datos y con esos datos tomar decisiones. Yo creo que la agricultura de precisión, si la queremos sintetizar en un par de frases, es simplemente el ayudarnos, el que sea una herramienta para facilitar y que hagamos todas las labores del campo de una manera científica, racional y cartesiana. Bueno, de la observación al dato, ¿qué es la agricultura de precisión? Antes ha estado hablando Agustín sobre la agricultura de precisión enfocada al tema de los drones. Yo aquí voy a ser un poco más amplio, que luego hablaremos de los drones también y contaré la experiencia que hemos tenido en nuestro campo con los drones, que ya anticipo que ha sido excelente. Ha sido excelente, estamos encantados. Y yo he pasado, no de la prevención, pero de la sorpresa, realmente al entusiasmo. Eso ha sido yo me voy adelantando, Agustín, para quitarte un poco el nervio. Bien, bueno, el tema de medir, primero la captura de imágenes, procesar esas imágenes mediante mapeos, interpretar las zonas y las anomalías, ha hablado eso un poco Agustín antes, y luego la decisión, la toma de decisiones y cómo actuar. Bien, aquí tenemos una serie de elementos, porque por ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo es, desde hace muchos años ya, es tema de sensorización, ¿no? Tenemos una serie de zonas delimitadas en el campo, donde tenemos nuestros dendómetros de tronco, tenemos nuestras sondas, tenemos nuestras pequeñas estaciones meteorológicas y jugamos con los tres conceptos, ¿no? El clima, la planta y el suelo. Y esos tres elementos, con esos tres elementos vamos generando en esas 9 estaciones que tenemos para ir midiendo todos esos datos. Desde hace más de 10 años tenemos ya nuestro propio Big Data, que es lo que quería aquí poner. Es decir, nosotros ya sabemos qué pasó en el año 19, si tuvimos una situación climática parecida a eso, parecida a la que estamos teniendo en este momento, si hemos tenido un programa de abonado, un programa de riego, un programa de aplicar determinados tratamientos en determinados momentos y hemos tenido como resultado una buena cosecha, pues lo que hacemos es trabajar sobre esos datos, son nuestros propios datos, no algunos que hemos tenido que acudir a ellos, y ir mejorando nuestra actividad agronómica, ¿no? Entonces, bueno, todo eso ahora con la inteligencia artificial pues nos va a hacer avanzar muchísimo, porque todos esos datos hasta ahora los interpretamos nosotros, pero ahora lo va a interpretar la inteligencia artificial. O sea que con eso pensamos que vamos a ganar mucho. Bueno, aquí hablamos anticipado, ¿no? La inteligencia artificial como aliada del dato agronómico a la predicción. A ver, lo que tenemos que hacer es que bastantes elementos tenemos ya totalmente impredecibles en nuestra actividad agraria, como es por ejemplo el clima y el tiempo, como para lo que tenemos que hacer es acotar en la medida de lo posible esos elementos que no podemos controlar, que son de difícil control, y anticiparnos a ellos, y de esa forma vamos a poder tomar decisiones de una manera más correcta, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la inteligencia de las cosas, la geolocalización. Nosotros todavía tenemos bastantes tractores que están todos geolocalizados, no solamente tractores, toda nuestra maquinaria, incluyendo por ejemplo todo lo que son las sierras mecánicas, todo para la hora de la poda y tal, ¿no? Entonces, lo que está todo interrelacionado es estas 9 estaciones climáticas con esa maquinaria que tiene inteligencia de las cosas y que está geolocalizada, y todo eso vuelca en ese Big Data del que hablaba antes,
Entonces, ¿qué podemos con eso? Pues por un lado, anticiparnos al clima y por lo tanto ir viendo las ventanas de trabajo que hacemos para hacer la aplicación de tratamientos. Luego, la prevención y seguimiento de plagas y enfermedades. Por un lado también reducimos tareas innecesarias, muchas veces hacemos cosas que no tenemos que hacer o que podríamos evitarnos hacer y las hacemos, ¿no? Y luego el error humano, que evidentemente lo reducimos mucho desde el momento que la maquinaria siempre es más, digamos, más certera que el hombre a la hora de cometer errores. El relevo generacional es importante porque lo que estamos atrayendo es gente que me vamos a necesitar de un conocimiento técnico alto. Con lo cual, eso va a generar un especial interés, pensamos, de la gente por quedarse aquí, porque va a tener empleos mejor pagados, más cualificados y con muchísima más perspectiva de futuro. Y luego, evidentemente, vamos a mejorar la calidad y la eficiencia. Bueno, esas son algunas aplicaciones reales en el olivar. Aquí he metido los drones, pero he metido otras cosas, ¿no? Evidentemente los drones, os cuento, voy a empezar por nuestra experiencia con los drones. Nosotros hemos hecho parcelas, hemos seleccionado 2 parcelas de 30 hectáreas cada una. Y con lo cual hemos tenido, en esas 60 hectáreas, hemos tardado exactamente 2 días. Tenéis razón, Agustín, 30 hectáreas al día, con lo cual el tratamiento ha sido espectacular. Evidentemente la gota era una gota diminuta, ha habido mínima deriva, mínimo goteo, por no decir ninguno, y la verdad es que estamos francamente contentos. Ha sido nuestro primer año, el tratamiento de primavera, esto fue abril, y realmente pues estamos muy contentos, estamos francamente contentos. ¿En qué otras vías estamos trabajando dentro de lo que es la agricultura de precisión? Pues ya llevamos trabajando bastantes años, como unos 6 o 7 con artificial, en el propio campo. Luego el tractor autónomo, el Keyfast, que ya hemos hecho pruebas y esperamos el año que viene poder empezar a trabajar ya de manera seria y rigurosa, aunque evidentemente el tema de los drones terrestres también es una opción que a nosotros nos interesa. Tener en cuenta que para las fincas que tenemos el 100% de la cubierta vegetal, el desbroce es fundamental. No solamente, no tanto, o no solo, mejor dicho, los tratamientos foliares son básicos, pero también el desbrozar es muy, muy importante. Y por lo tanto, al poder trabajar 20 horas al día, pues nos da poder reducir en más de un 300% el tiempo empleado en el desbroce, pues nos vendría francamente bien. Y luego has hablado tú antes, Agustín, pero una de las labores que más nos preocupa es la poda. Porque la poda, somos todos agricultores y sabemos que es una labor fundamental, básica y crítica en un olivar. Bueno, y cada vez hay menos gente preparada, pero si realmente tenemos unas gafas que nos van diciendo perfectamente dónde cortar, qué rama cortar y qué momento, pues realmente eso va a poder hacer que gente que no tiene excesiva preparación, pero de esa forma tomen decisiones o hagan las decisiones ya que les vienen ya por la realidad aumentada y por la propia dirección de labores. Bueno, para nosotros lo que es la agricultura de precisión es cúmulo, es una serie de eslabones dentro de una cadena de valor. Por un lado está la robotización, la digitalización, la inteligencia artificial y luego el blockchain, que el blockchain ya lo llevamos empleando ya varios años, lo que hace realmente es garantizar la trazabilidad. Entonces, mediante el código BIDI, un código QR, la botella que está en Canadá o en Japón o en el Reino Unido, mediante un teléfono móvil se puede saber perfectamente toda la trazabilidad de esa botella, incluyendo el pago exacto de 200 o 300 euros de donde se cogieron esas aceitunas, pasando por el día de recolección, de las 3 líneas de la fábrica, en qué línea se molturó, cuándo se filtró, en qué depósito se almacenó, cuándo se envasó y en qué día salió de la almazara. Entonces, todo eso es un proyecto que hicimos con Telefónica, que lo tenemos ya en todos los clientes de Waitrose y que realmente pues, nos ha generado muchas satisfacciones, la verdad. Bueno, por último, ya estoy concluyendo, los beneficios de utilizar la agricultura de precisión es producir mejor con menos incertidumbre. Una vez más, la palabra incertidumbre, duda, inquietud, todo eso
tenemos que reducir en la medida de nuestras posibilidades. Mayor anticipación, la gestión de datos, que hemos hablado antes, en definitiva, recolectar esos datos para tratarlos, el uso más racional de agua, también de insumos, menores errores, la reducción del impacto ambiental y, una vez más, el tema, y aquí se ha comentado, y es que en un mercado cada vez más competitivo, donde cada vez hay más jugadores, no solamente hablo de España, hablo de muchos países, donde la competencia es cada vez más dura, cualquier elemento que nos sirva para diferenciarnos y para individualizar nuestro propio producto será muy bienvenido en el mercado. Bueno, y por último, la precisión en cambio termina reflejándose en calidad, coherencia ambiental y confianza del consumidor. De la mediación al dato, del dato a la decisión y de la decisión a un olivar mejor gestionado y eficiente. Pues muchísimas gracias.